difíciles. Hoy con el tema Todo cuenta, aprendizajes de la educación durante la contingencia. Hemos querido terminar este primer ciclo de diálogos educativos con evidencias cuantitativas y cualitativas que recogen las voces de los docentes, supervisores, directores y padres de familia en dos distintos momentos. Al inicio de la contingencia, más o menos del 20 de abril, del 20 de marzo al 20 de abril, y retomar también cuáles fueron esas prácticas docentes y la participación de las familias en la educación básica. Es importante señalar que este primer sondeo se hace antes de que la SEP lance la estrategia de aprender en casa. Posteriormente, bueno, este sondeo se lleva a cabo por Valora S.A. con la participación, con la participación de Leslie Serna, Mari Carmen Campillo y María Juana, que está ahora con nosotros en este diálogo y que será la vocera de ese sondeo. Asimismo, para escuchar sus voces, sus inquietudes, los desafíos y áreas de oportunidad, se hicieron también grupos de enfoque con docentes, y esto lo llevó a cabo el Faro Educativo de la Ibero y el Grupo Loga SC, con Patricia Ganem y Arcelia Martínez, que será quien la expondrá esta tarde y está con nosotros. También se presentarán los resultados en proceso de la encuesta Juntos por el Aprendizaje, que se ha estado anunciando en los distintos diálogos, que se está llevando a cabo precisamente por la Red de Mujeres Unidas por la Educación, con la coordinación de María Elena Ortega, que es nuestra coordinadora en este diálogo, con la doctora Teresa Bracho, quien la expondrá, y expondrá esos resultados preliminares, y han participado también Laura Delgado, Maribel Díaz, entre otras miembros de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Esta encuesta recoge las voces de supervisores, directores, docentes y padres de familia, pero desde la perspectiva de cada uno de ellos, para analizar cómo era la educación antes y cómo está siendo durante la contingencia, y obviamente nos va a dar elementos para luego poder analizar cómo será en el retorno a clase. Este 10º diálogo pone también énfasis en la importancia de tomar decisiones en el ámbito educativo sustentadas en evidencias, ya que solo las evidencias pueden dar fruto a procesos innovadores y de cambios sustantivos. La educación basada en evidencias busca fundamentar esas decisiones que se toman en el ámbito educativo de una manera científica, a partir de los datos que los docentes con sus experiencias van aportando. Por esta razón, cerrar este primer ciclo con Todo cuenta, aprendizaje durante la contingencia, pone el acento en lo cuantitativo y lo cualitativo, ya que a través de historias, testimonios, experiencias, expresiones y sentimientos se va construyendo una realidad. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este 10º diálogo educativo Aprender en tiempos difíciles, y con esto le paso la palabra a la doctora Eugenia Garduño, vocera de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, doctora Morales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, MUPORED. Mujeres Unidas por la Educación aspira a crear espacios de interacción, de diálogo y de acción con una visión de equidad de género respecto a los temas de mayor relevancia en el ámbito educativo en nuestro país. Es por esto que nuestra alianza con la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico Monterrey ha tenido como fruto estos diálogos. Estos diálogos, ellos han sucedido de manera semanal desde finales de abril de este año, y empezamos con el ciclo Aprender en tiempos difíciles. Pueden acceder a la serie de diálogos, de videos pasados en nuestra página web de MUPORED, así como otras redes sociales de los aliados de esta
esta serie de diálogos. Mupored agradece la participación de las panelistas de esta tarde, todas ellas investigadoras destacadas en diferentes áreas de la educación. Las doctoras Teresa Bracho, Arcelia Martínez y María Elena Ortega, quienes son miembros de Mujeres Unidas por la Educación, así como María Juana Acevedo, de Valora Consultoría. La doctora María Elena Ortega será la moderadora de este panel. Ella es economista, con maestría y doctorado en educación por la Universidad de Harvard, y se especializa en el diseño, monitoreo, evaluación y aprendizaje de programas educativos y laborales. Ha trabajado como consultora para organismos internacionales, gobiernos federales y estatales y organizaciones de la sociedad civil enfocadas en temas de educación en México y en otros países. Actualmente trabaja en el Instituto DIA y lidera la encuesta de Juntos por el Aprendizaje, como comentó la doctora Sofía Leticia Morales. Por último, les comento que la doctora Ortega ha sido galardonada con 2 premios nacionales de economía. Cedo ahora la palabra a la doctora Ortega. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Como decían, pues es un gusto que nos acompañen en este cierre del primer ciclo, el cual pues trata de englobar algunas de las cosas que hemos estado viviendo durante estos últimos meses desde el punto de vista de la educación. Muchas de las voces específicas, tanto de maestros como de padres de familia, los hemos ido incorporando poco a poco en los diálogos y nos hemos dado pues una mejor idea del panorama que se está viviendo en diferentes puntos del país y desde la perspectiva de diferentes actores. El título del diálogo de hoy trata de presentar 2 acepciones del verbo contar. Por un lado, queremos contarles la parte en números que nos ayudan a mapear mejor lo que está pasando en el país, nos ayuda a visualizar patrones, dinámicas y tendencias en términos de educación. Y por el otro lado, el de contar, que tiene un poco que ver con ver las historias que están detrás de cada uno de estos números. Cuando empezó la contingencia, nos dimos cuenta rápidamente de que no estábamos preparados, por lo menos en el ámbito educativo, para esta nueva crisis o emergencia. Entonces, lo que pasó es que muchas personas, organizaciones empezaron a reaccionar y lo primero que necesitaban era información, ¿no? No había nada de experiencias de qué estaba pasando fuera de lo que pasó con la influenza hace un par de años, con el cierre de las escuelas. Entonces surgieron esfuerzos como sondeos, como el que nos contará María Juana, grupos de enfoque y entrevistas como los que nos contará Celia, y algunos estudios un poco más profundos que tratan de entender qué está pasando en diferentes dinámicas de los grupos de la población. Algo que es evidente en este tipo de diálogos es que necesitamos ambos tipos de datos, ¿no? Tanto cuantitativos como cualitativos, para entender mejor lo que están viviendo los diferentes agentes educativos. Y aún así, todo eso de números globales pues está enmascarando o ocultando muchas de las heterogeneidades o diferencias que vemos para diferentes grupos. Sin datos precisos es muy difícil tomar decisiones informadas que nos ayudan a mejorar la igualdad de oportunidades educativas, sobre todo en momentos como este, en los que los efectos ecualizadores de las escuelas, donde todos tenían acceso a los mismos recursos, por lo menos dentro de un salón, pues están desapareciendo y las brechas existentes por diferencias que se ven en los hogares, pues están por lo menos haciendo más evidentes o ampliando. La otra parte que quería hacer énfasis era en la parte del aprendizaje. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Muchos dicen que aprendemos más de nuestros errores y obstáculos. Seguro no se les olvida aquella pregunta en el examen que se equivocaron alguna vez y no se vuelven a equivocar. También lo que nos hemos dado cuenta es que los mexicanos somos muy buenos reaccionando en emergencias, en crisis. Basta ver los ejemplos con los sismos. Es increíble la cantidad de innovaciones, de prácticas y de cosas que hacemos para sacar lo mejor de nosotros y sobrellevar esas situaciones. Esas son muchas de las cosas que estamos viendo. Cada uno desde su rincón supo cómo reaccionar o está intentando reaccionar para apoyar a los niños y dar esta continuidad a los aprendizajes. Así que
el cierre de este ciclo escolar y bajo esta coyuntura actual, parece que es un muy buen momento para reflexionar sobre todos estos aprendizajes, nombrarlos y tomar decisiones, porque el siguiente reto que nos traerá más oportunidades de aprendizaje, pues viene con el regreso a clases. Entonces, un poco en miras de poder entender todos estos aprendizajes y lo que vamos descubriendo de cómo hemos reaccionado y qué ha funcionado y qué no ha funcionado, vamos a empezar con María Juana, quien nos estará presentando un poco de qué pasó en los primeros momentos de esta contingencia. María Juana Acevedo es licenciada en Sociología por la Facultad de Estudios Superiores de Alagón, UNAM. Actualmente es estudiante de la maestría en Educación, con énfasis en Educación en línea, lo cual se convirtió en un tema muy pertinente en este momento. Colabora desde hace 14 años en Valora Consultoría, desarrollando tanto actividades de coordinación de trabajo de campo como en el análisis de información. Con esto tengo el gusto de ceder la palabra a María Juana. Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, pues en Valora Consultoría recién a las pocas semanas, a las 4 semanas de que compensó esta contingencia por el tema de la pandemia de COVID-19, en Valora Consultoría nos dimos a la tarea de pues llevar a cabo un sondeo enfocado a prácticamente dos actores indispensables. Por un lado los docentes, por el otro lado los padres de familia. Y bueno, el objetivo primordial de este sondeo era contribuir al conocimiento de una dinámica educativa que pues era inédita, que llegó de manera sorpresiva y sobre todo pues que se presentaba como una dinámica muy compleja. En el periodo del 14 al 18 de abril, impulsamos la realización de estas 12 encuestas en línea, distribuidas principalmente en redes sociales y que, bueno, tuvimos muy buena respuesta. Por un lado, bueno, tuvimos la participación de 3,919 docentes. Si le pones la siguiente, por favor. La siguiente. La participación fueron de 3,919 docentes en 32 entidades. Obviamente la distribución de la participación no fue homogénea, no fue equitativa en todos los estados, por lo que para el análisis de la información distribuimos a todos los participantes en 103 grandes grupos. Por un lado, conformamos 3 regiones, que son norte, centro, occidente y sur. Tomamos también en cuenta 3 estados de la República, los que mayor participación tuvieron, que fue el Estado de México, Puebla y la Ciudad de México, y el otro grupo que estuvo conformado por escuelas privadas. De este sondeo, principalmente de docentes, la verdad es que surgieron muy buenos resultados, resultados muy interesantes, digo, para hacer los primeros momentos de la pandemia. Nos permitieron identificar algunas cosas interesantes. Por un lado, tuvimos que un alto porcentaje de docentes nos señalaron que implementaron educación a distancia tratando de adaptarse a las nuevas circunstancias. En cuanto al nivel de preparación que ellos señalaban para enfrentarse a este nuevo escenario, los docentes de escuelas privadas y los del Estado de México fueron los que se sintieron mejor preparados para impartir educación a distancia. También otro resultado que encontramos es, pues bueno, si los docentes habían contado con apoyo por parte de sus directivos o de alguna autoridad educativa para realizar su función educativa. Los resultados nos arrojaron que en la mayoría de las regiones y los estados sí tuvieron este apoyo. Sin embargo, la región sur del país y la Ciudad de México fueron quienes menos se sintieron apoyados por parte de alguna autoridad educativa. También se les consultó sobre
¿cuáles fueron las estrategias que se utilizaron a distancia? ¿No? Nos enumeraron una serie de estrategias, sin embargo, las que señalaron como más frecuentes que utilizaron en este primer momento, esta primera etapa, pues fue el llenado de libros, tareas que solicitaron o trabajos muy específicos que solicitaron. Otro tema importante que les preguntamos fue saber cuáles eran los recursos digitales que más habían usado durante esta etapa para la educación a distancia. Nos señalaron varios, entre ellos el correo electrónico, Zoom, la plataforma de Classroom. Sin embargo, la estrategia el recurso que más se utilizó, sin duda, fue WhatsApp. WhatsApp fue un recurso digital indispensable para poder mantenerse en contacto con padres de familia y con alumnos y poder dirigir todas las actividades que solicitaron. La siguiente, por favor. En cuanto a la dificultad percibida para desarrollar el trabajo a distancia, prácticamente altos porcentajes nos señalaron que fue una etapa muy, muy complicada en términos de dificultad. Casi 7 de cada 10 docentes de la región sur del país nos señalaron como una situación muy difícil, muy difícil para realizar este trabajo a distancia. En un aspecto más cualitativo preguntábamos pues cuáles habían sido esas dificultades. La siguiente, por favor. Y bueno, entre las principales dificultades que ellos nos señalaban era que, para los docentes era muy importante saber si mediante las estrategias que se habían estado implementando habían podido, se estaban logrando los aprendizajes esperados y si estos aprendizajes estaban siendo significativos. Otra dificultad que ellos señalaban pues era la falta de conocimiento y el dominio que tenían ellos mismos sobre el uso de recursos tecnológicos. Si bien es cierto, algunos docentes señalaban que ya los conocían, ya reconocían muchos recursos tecnológicos, sí pusieron énfasis en que no los habían puesto tan en práctica como en ese momento. Eran las primeras semanas y sí resultó un poco complicado llevarlos a la práctica. Otro tema que salió de esta parte cualitativa era la dificultad que se tenía o que tenían la mayoría de los alumnos para acceder a estos recursos tecnológicos para poder llevar a las clases a distancia. Entre los testimonios tenemos que, muchos de los alumnos tenían acceso a sus clases a través de los dispositivos electrónicos de los papás, los teléfonos, y esto pues limitaba o retrasaba su dinámica escolar. Y otra dificultad que ellos señalaban era el tema de la carga de trabajo, tanto para padres de familia como para docentes. El nulo conocimiento o el poco conocimiento que tenían los padres de familia sobre plataformas y aplicaciones llevaba a que los docentes tuvieran una demanda excesiva de asesorías, de acompañamiento, y pues eso fue una etapa de mucha carga de trabajo. Finalmente, otra de las dificultades que señalaban era la dinámica tan compleja de comunicación con algunas familias. Si bien es cierto, en algunos casos tuvieron un importante nivel de participación de padres de familia. En otros casos sí fue una etapa muy, muy complicada respecto a ello. La siguiente, por favor. Algo que también preguntamos durante esta etapa era, ¿qué emoción tenían en ese momento los docentes? Sin duda alguna, la incertidumbre, el pensar que pronto iban a regresar en un primer momento, justo cuando hicimos el sondeo era Semana Santa, entonces todos estaban a la espera de que tal vez regresando Semana Santa esto iba a normalizarse, y aún así había un sentimiento muy grande
tenían un gran sentimiento de incertidumbre. La siguiente, por favor. Recuperamos algunos testimonios sobre las respuestas que tuvieron las familias, que tenían las respuestas de las familias y que los docentes nos señalaban. Si bien es cierto, como ya lo comentábamos, había participación de algunos padres de familia. Esta participación, ellos la refieren, los docentes la refieren como muy polarizada, porque justamente, por un lado, había padres de familia muy comprometidos y participando, y en otros, pues, no había comunicación y demás. Otro tema, otro de los testimonios que se recuperaron fue justamente esta sensación de los estudiantes de no les gustaba la idea de tomar clase en línea. Los padres se encontraban desesperados, se encontraban de alguna manera frente a contenidos que ellos no entendían y que pues no encontraban las maneras de ayudar a sus hijos en esta etapa. Y bueno, también los docentes refieren, algunos de los testimonios, que había muchas quejas por parte de los padres de familia, pues por el tiempo que tenían que destinar para poder llevar a cabo esta dinámica. Siguiente, por favor. En relación a los padres y madres de familia, bueno, ahí tuvimos también una participación importante en este sondeo. Fueron 13.169 padres o madres de familia en 30 entidades de la República. Se contó con la respuesta de los 3 niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria, aunque sí tenemos una mayor proporción en este sondeo de estudiantes, de padres de familia en preescolar, debido a que pues, se les pidió que respondieran sobre la encuesta, la respondieran sobre el hijo menor. Entre los resultados más significativos que encontramos en este sondeo fue que, bueno, la mayoría de los padres señalaban que sus hijos tomaban clase a distancia de 2 a 4 horas, también que durante, bueno, esta etapa, este primer momento, pues muchos de los padres, la mitad de los padres de familia, padres y madres de familia, se encontraban trabajando a distancia y a la vez brindando acompañamiento educativo a sus hijos. También otro hallazgo importante fue encontrar que los padres y madres de familia pues requieren o solicitan capacitación sobre recursos en línea, aplicaciones y plataformas. Se sienten de alguna manera, sentían en ese momento que no tenían las herramientas para poder ayudar a sus hijos. La siguiente, por favor. Como era de esperarse, bueno, en el caso de una pregunta explícita sobre la persona que más ayuda a hijos o hijas en esta etapa de la educación a distancia, bueno, sin duda la responsabilidad mayor cae sobre la mamá, sobre la madre de familia. En los 3 niveles educativos nos mostraron amplios porcentajes de responsabilidad, aunque bueno, también hay porcentajes significativos donde papá y mamá compartían la responsabilidad por igual. La siguiente. Finalmente, bueno, en este sondeo logramos pues recuperar algunos testimonios y válidos sobre, bueno, saber qué se requeriría en aquel entonces, en abril, para continuar enseñando. Sin duda alguna, los docentes señalaban la importancia de tener estrategias didácticas específicas y apropiadas para que garantizara el aprendizaje a distancia, pero sobre todo que con estas estrategias didácticas se pudiera decir que realmente estaban teniendo un aprendizaje significativo. Otro requerimiento que ellos señalaban es que los alumnos contaran con los medios mínimos necesarios para acceder a la educación a distancia. Ahí hay todo un tema de donde ellos señalan pues carencias económicas para adquirir material como fotocopiado de guías, fotocopia de llenados, e incluso el acceso a internet mismo, ¿no? Sí implicaba un gasto económico importante para las familias. Otro hallazgo fue, bueno, la capacitación a docentes y padres de familia, sobre todo en el uso de plataformas y aplicaciones. También en cuanto a los docentes, es muy importante, bueno, señalaban que algo que ellos consideraban
como un requerimiento indispensable es que los docentes tuvieran capacitación para que se pudieran ellos diseñar recursos y materiales digitales. Creo que esta situación tan sorpresiva en ese primer momento, lo que les permitió solamente fue adaptar los materiales y los recursos didácticos que tenían para poderlos implementar a distancia, y señalan como una necesidad muy específica tener esa capacitación. Finalmente, otro de los aspectos importantes que señalan docentes, incluso algunos padres de familia también lo señalan, es un mayor compromiso por parte de los padres de familia y que haya una comunicación mucho más fluida con los docentes. Sin duda alguna, esta primera etapa de confinamiento no se pensó que sería tan larga, y en ese momento se utilizaron recursos, los primeros que se tuvieron a la mano por parte de docentes, y pues los padres de familia hicieron lo que podían hacer en ese momento. Sin embargo, posteriormente, bueno, este resultado nos permitió como ir mostrando un primer escenario de cómo se encontraba la educación en ese momento, y prepararse para lo que vendría después. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Juana. Y bueno, creo que ese es un buen ejemplo de cómo no solo reaccionamos desde las escuelas, sino también reaccionamos desde la parte de investigación y buscar información. El sondeo fue una primera reacción y fue electrónico, pero bueno, eso es lo que se podía en ese momento, y tenemos la filosofía de algo de información en este momento es mejor que nada. Bueno, quiero agradecer a todos los que están ahorita escuchándonos en las plataformas de Facebook y Zoom. Tengo a los asistentes del Colegio de Bachilleres de Sonora, ATPs de la Ciudad de México, representantes de la Subsecretaría de Educación Básica del Estado de México, representación de la zona escolar 557 de la Ciudad de México y muchos otros. Para continuar un poco con este diálogo, queremos entender un poco qué hay atrás de todos esos números. Aunque María Juana nos compartió algunos testimonios, solo son una pequeña parte de todo lo que está atrás de estos datos. Entonces, quiero ceder la palabra a Arcelia Martínez Bordones, doctora en política por la Universidad de York en el Reino Unido. Es especialista en el análisis y evaluación de políticas educativas, campo en el que cuenta con cerca de 20 años de experiencia. Actualmente trabaja como académica de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de Educación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en donde coordina el Faro Educativo, un observatorio que observa y discute las políticas educativas y busca tender puentes entre la investigación educativa, los actores del sistema y la formulación de intervenciones de mejora educativa. Muchas gracias, María Elena. Y voy a compartir la pantalla gracias a la invitación que me hace la Red de Mujeres Unidas por la Educación para presentar hoy estos avances. Nada más. Dice, no sé si me pueden ayudar a compartirla porque me dice que no se puede, ¿no? Advanced Sharing Options. Gracias. Gracias. Bueno, pues voy a tratar de ser rápida. En esta presentación es una investigación en curso, ¿no? De un proyecto que hemos llamado Vocería con Docentes, que surge justamente en el marco de esta Red de Mujeres Unidas por la Educación. En esta me acompañan en la investigación una colaboradora del Faro, que es Georgina Hermida, y la doctora Patti Ganem, del Grupo LOGA, que también es parte de esta Red de Mujeres Unidas por la Educación. La siguiente, por favor. Lo que nosotros hemos tratado de conectar ahora es, bueno, ¿por qué un proyecto de vocerías, no? Las y los docentes han realizado distintas actividades para continuar con este proceso de enseñanza a distancia con sus alumnos, pero algunas veces tienen poco tiempo para reflexionar sobre su quehacer, por lo que nos parecía muy importante generar estos espacios de vocería y de diálogo que permitan recuperar sus experiencias. Permítanme un momento. Por favor.
Aquí mi hija, que estamos en educación a distancia y en plataformas en Zoom, está viendo la tele muy fuerte. Bueno, el conocimiento y experiencia acumulada por los docentes no solo no se ha recuperado necesariamente en las propuestas para trabajar a distancia, ¿no? Sino parece como que por un lado van las discusiones de política y las intervenciones y por otro lado las preocupaciones de los docentes, ¿no? Se hacen desde nuestro punto de vista diversas propuestas desde el púlpito que poco o nada recuperan la experiencia de los y las maestros y la diversidad de sus contextos. El diálogo, pensamos, entre docentes, entre sí, con docentes y entre ellos, ayuda a tener una visión mucho más cercana a lo que está sucediendo y a repensar las propuestas que surjan, no solo para enfrentar el reto educativo y el cierre de este ciclo, sino de lo que viene. La que sigue, por favor. Bueno, entonces hemos trabajado en red con y entre docentes, ¿no? En reflexiones grupales, ¿no? En un ambiente de confianza, donde podemos compartir el trabajo realizado, los retos enfrentados. En lo que muchos docentes que hemos entrevistado señalan es el parteaguas del sistema educativo y de cómo se dan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya decíamos que este trabajo lo realizo desde el Faro Educativo de la Ibero, desde la Red de Mujeres por la Educación y desde LOGA con Patricia Gana. Les cuento un poquito rapidísimo. La que sigue, por favor. Algunos testimonios, ¿no? Los diálogos con y entre docentes nos abren muchas posibilidades de visibilizar buenas prácticas y con esto dignificar el trabajo del magisterio. El intercambio de historias de éxito que permite la capacitación entre pares y el que también las escuelas aprendan a sistematizar y estos cambios que vengan se hagan con más seguridad. La que sigue, por favor. Bueno, pues este es el proyecto de vocerías, recuperar experiencias y propuestas de docentes a lo largo y ancho de la República. Es desde un enfoque cualitativo, con entrevistas semiestructuradas, algunas en individuales y otras en grupos de discusión. La que sigue, por favor. Les quiero contar también, tuvimos en algún momento, ahí está la liga en la presentación, elaboramos un sondeo desde el Faro, ¿no? Y abrimos una sección en el Faro Educativo de la Ibero. Aquí está también la dirección, donde intentamos recoger estos testimonios de docentes, padres y madres de familia sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, que más bien es a distancia, no necesariamente en línea, ¿no? Entonces ya tenemos ahí algunos testimonios y la invitación sigue abierta, es un espacio que hemos habilitado en la Ibero y realizamos varias entrevistas. La que sigue, por favor. Aquí reportamos un poco sintetizamos los resultados de 4 entrevistas semiestructuradas con un normalista, una jefa de sector, 2 maestros a nivel de preescolar y grupos de discusión con supervisores, donde participó la jefa de sector y 8 supervisores bajo su coordinación, grupos de discusión con maestros de primaria, donde participaron 16 docentes de distintas entidades federativas, profesores directores de secundaria, también de distintas entidades federativas. Tuvimos la oportunidad también de hacer un grupo de discusión con un colectivo de un preescolar en Veracruz, donde participaron todas las maestras, la directora y la maestra de artes, ¿no? Y un grupo de discusión con docentes de educación media superior, donde participaron 15 docentes de diferentes subsistemas de educación media superior. La que sigue, por favor. Les voy a mostrar, bueno, estas son las preguntas con las que llegamos a la entrevista grupal y también a las individuales, ¿no? ¿Qué estrategias de trabajo implementaron para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuál es su valoración del programa Aprende en Casa? ¿Cuáles fueron los mayores retos que enfrentaron para trabajar a distancia? Y en un segundo bloque, más o menos duraron de entre 2 horas, 2 horas y media, el más largo fue de 3 horas. La segunda parte, ¿no? ¿Cómo van a evaluar a sus estudiantes? ¿Qué aspectos urgentes tienen que resolver antes del regreso a clases? ¿Qué estrategias van a utilizar para regularizar, nivelar a los alumnos y recuperar los aprendizajes académicos perdidos? Sabemos que hay otros aprendizajes. ¿Y qué apoyos necesitan para este regreso a clases? La que sigue, por favor. Bueno, aquí lo que comentaban distintos actores, y cito algunas cosas, bueno, van varios testimonios aquí textuales, ¿no? Una preocupación. Se debe haber empezado por mapear las necesidades educativas de los distintos grupos de población y priorizar a los grupos en riesgo. Se supone, decía una jefa de sector, que cada jefatura de sector tendría una radiografía de estas necesidades y riesgos que en principio nos permitirían actuar en consecuencia ante una crisis. Pero no se consultó a los actores del sistema. Se impusieron soluciones desde arriba y esto, decía, es peor que la pandemia.
aquí la entrevista de un docente normalista entrevistado, dice, lo ideal es que la SED les hubiera dado el poder, lo que dicen que se hace en papel, a las escuelas y a los maestros para organizarse. Lo contrario que fue acatar instrucciones. La que sigue, por favor. Preocupaciones que fuimos recogiendo a lo largo, bueno, con el sondeo y después en las entrevistas. Los maestros también tenemos familias, estamos en condición de vida o muerte y como docentes estamos frustrados. Hay muchas peticiones hacia nosotros. La semana pasada nos comentaba esta maestra de preescolar, me enviaron 3 formatos donde me piden muchas evidencias. Entonces, o atiendo a mis alumnos o hago todo este trabajo para acercarme a ellos o atiendo las peticiones de la autoridad para llenar los formatos y demostrarle que estoy trabajando. La que sigue, por favor. Aquí voy a tratar de ir rápido con varios testimonios, ¿no? Que me parecen muy ricos y muy ilustrativos de todo este trabajo y de estos retos que enfrenta el sistema, ¿no? Dice, yo trabajo, ¿no? Yo trabajo, maestra, mi esposa trabaja. No podemos estar al 100 con la niña, pero a nosotros no nos interesa el que la niña haga o no las actividades. Nosotros lo que ahora queremos es que la niña esté bien emocionalmente, que no esté sufriendo, y el poco tiempo que nosotros estamos en casa lo dedicamos a eso. Testimonio en el grupo de discusión con maestras de preescolar. Va otro, ¿no? Habían dicho que iba a haber señal abierta, ¿no? Y resulta, esto sobre el programa Aprende en Casa, y resulta que no es cierto, ¿no? El primer día no estaba en canal abierto, y era nada más a través de algunos de los canales de algunas de las compañías de televisión por paga. La que sigue, por favor. Justo más testimonios sobre Aprende en Casa. Creo que la mayor dificultad fue que no todos los niños y niñas tienen internet. Algunos papás empezaron a trabajar con sus datos de su teléfono, ¿no? Pero al ser una programación larga de 2 horas, se les bajaban muy rápido sus datos. Entonces me decían, maestra, es que sí, es mucho dinero que se está invirtiendo para poder seguir el aprendizaje por internet, ¿no? O mi hijo se conecta con el celular de mi esposo y ahorita se fue al trabajo y se lo llevó. Entonces no se puede conectar mi niño hasta dentro de 8 días, maestra, ¿no? Entonces, cosas que recogimos textuales, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí algunos testimonios de directores de secundaria. Estamos insertos en una comunidad donde el internet no existe, ¿no? O la mayoría de los maestros con los que trabajo tienen entre 20 y 30 años de servicio. Entonces, para ellos sí fue muy difícil abordar esto de la tecnología. O sea, estoy puntualizando distintos problemas de la conectividad, el tema de la capacitación en TICS, ¿no? Otro testimonio. Nuestro salario se vio reducido en un 30% parejo porque solo el 45% de los papás pagaron. Este es un testimonio de un docente, de un director de una secundaria privada, ¿no? Entonces, también una realidad, bueno, ante la crisis económica hay una reducción en los salarios, hay pérdida de empleo y algunos papás no van a poder ya pagar las cuotas, ¿no? Ese es otro reto que viene a futuro. La que sigue, por favor. Retos en lo socioemocional, hay muchos testimonios por ahí. En lo socioemocional hay que atender, decían, también a los padres, ¿no? Y en algún momento hacer escuelas para padres. El golpe socioemocional que hemos tenido ha sido muy difícil y acostumbrarnos a vernos en la distancia, trabajar con compañeros a distancia ha sido muy difícil. Nos empezamos a saturar de información y la televisión, la radio y los medios de comunicación, donde te empiezan a hablar de defunciones y el impacto socioemocional es fuerte para nosotros como adultos. Imagínense entonces para los jóvenes, dice un director de secundaria, cómo está la situación en la casa cuando se muere el abuelo, cuando se muere el papá o hasta el vecino. La que sigue, por favor. Bueno, también recogimos evidentemente entre las preguntas las estrategias de trabajo a distancia. Nos decían, había un maestro de primaria, había quien en su vida sabía que existía un Zoom, tuvimos que aprender unos de otros y apoyarnos. Siempre consideramos, aquí un testimonio de un director de secundaria, siempre consideramos que la comunicación es lo que ataca al cáncer. Fue nuestra plataforma de trabajo, ellos se subieron fichas y se hizo mucha difusión con respecto a que los alumnos ingresaran a la página. La que sigue, por favor. Lo que viene, bueno, hay muchas preocupaciones, ¿no? Necesitamos planteles e instalaciones equipados que tengan acceso a pipas de agua o agua para que los niños puedan lavarse las manos, ¿no? Los niños se tocan la cara a sus compañeros todo el tiempo, una maestra de preescolar, son niños, dice finalmente, ¿no? Nos vamos, dice, considero también, nos vamos a llevar el reto de trabajar de manera permanente en la parte digital, lo que decían del parteaguas del sistema educativo, ¿no? Estas formas de enseñanza llegaron para quedarse. La que sigue, por favor. Bueno, y también ahorita escuchaba a María Juana con la encuesta, presupuesto, también en los grupos focales, en las entrevistas sale
es ya por todos conocidos que la herramienta sine qua non para el trabajo a distancia fue el WhatsApp, ¿no? Que fue lo que realmente con lo que los maestros podían trabajar, ¿no? Aquí un testimonio del grupo de discusión con docentes de educación media, decían, bueno, te vas adaptando cada día, sobre todo porque nosotros somos maestros que tenemos 500 alumnos. O sea, yo tengo 10 grupos y tengo 50 alumnos por grupo. Entonces son 500 alumnos que tienen 500 necesidades y 500 formas de, y por tanto hay 500 formas de trabajo. Entonces, nada más para ilustrar aquí algunas voces, tenemos un trabajo más desarrollado, por aquí les presentamos algunos testimonios. La que sigue, por favor. Entonces ya voy con los comentarios de cierre. De acuerdo con lo que han señalado muchos docentes, se formuló, instruyó, bueno, una estrategia emergente a nivel nacional sin tomar en cuenta la diversidad de contextos económicos, sociales, el número de hijos, la situación de los hogares, si son monoparentales, de las familias, de los estudiantes, ¿no? Ni Aprende en Casa, sea a través de internet o televisión, ni las guías o cuadernillos que se distribuyeron tuvieron necesariamente estas adecuaciones pedagógicas para los diferentes contextos. Algunos maestros señalan que hubiese sido y sería deseable que desde el ámbito escolar se depositara una mayor confianza en ellos y ellos para desarrollar con autonomía su trabajo. Muchos les señalaron no sentirse apoyados, sino muy sobrecargados de trabajo, porque invirtieron un tiempo importante en lo que ya decía en un inicio, en llenar formatos y reportes para acatar instrucciones y demostrar que estaban trabajando con sus estudiantes. La que sigue, por favor. Es una realidad que no todas ni todas las alumnas tienen acceso a Internet, pero tampoco a la programación de televisión, por las mismas condiciones de enorme desigualdad que la pandemia evidencia, ¿no? Y pone al rojo vivo. Las familias tampoco siempre pueden acompañar el proceso de aprendizaje en casa, sobre todo porque en el caso de los hogares con alta marginación, pues los padres no pudieron hacer el guardarse en casa, tienen que salir a trabajar, dejan a los hijos encargados con los abuelos no tienen las habilidades digitales, ni para acompañarlos ni siquiera en el WhatsApp, ¿no? Y aquí, por ejemplo, particularmente en los niños que cursan su preescolar y su educación básica, pues requieren un apoyo mucho más sentido y puntual por parte de un adulto, ¿no? Yo lo veo en mi caso, ¿no? Tengo una hija en primaria y requiere mucha más atención que mi hijo que ya va en secundaria, ¿no? La SEP y las secretarías de los estados pueden dar algunas directrices generales, de manera de orientación a partir también de la consulta con especialistas, pero, aquí está el pero, ¿no? Las escuelas, sus directores, sus maestros y por supuesto con la participación de los padres, deberían ser quienes establecen las propias estrategias de trabajo. La que sigue, por favor. Entonces aquí cierro esta participación con esta lámina y con esta cita, ¿no? Pediría que nos traten, decía una jefa de sector, como profesionales de educación, porque nos tratan como a menores de edad, que no sabemos qué y cómo hacer las cosas. Las autoridades tendrían que resolver, tendría que resolver cosas elementales, ¿no? Por supuesto hay que ver todo el tema de la provisión de gel, de agua, cubrebocas, termómetros, pero justamente con este proyecto de vocerías lo que queremos dar cuenta hay un eje que atraviesa de manera transversal todos estos testimonios, hechos y propuestas, es la necesidad de una mayor autonomía de los maestros para la toma de decisiones. Se necesita planear con ellos y con ellas, pero no para ellos o para ellas, ¿no? Tomar en cuenta sus voces, sus realidades, su profesionalismo. Otra vez insistir en que la autoridad educativa debe orientar, pero los docentes van a adaptar, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad sentida de aportar de estas voces, ¿no? Este proyecto de vocerías. Y bueno, con esto se cerraría mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Arcelia. Creo que eso fue un buen ejemplo de toda la diversidad que hay atrás de un número y de todas las estrategias que están funcionando y no están funcionando, ¿no? Una estrategia que funciona para una persona no necesariamente funciona para alguien que esté en otro contexto. Bueno, queremos seguir agradeciendo la presencia de todos. Tenemos representantes de la SEP Puebla, de Toluca en el Estado de México, de Cresón en Sonora. Y bueno, para dar continuidad a esto y ver cómo ha cambiado el dinamismo, quiero presentarles a la doctora Teresa Bracho. La doctora Teresa Bracho, Teresa Bracho es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Principalmente se dedica a la investigación sobre temas de desigualdad en educación y calidad educativa. Ahora es investigadora independiente, pero ha sido profesora asociada de Flaxo y del CIDE, y también ha sido investigadora invitada
del Dr. Class en la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado como presidenta del COMIE y en el INE fue consejera de la Junta de Gobierno y bueno, su última posición fue como presidenta del INE. Entonces, bueno, antes de ceder la palabra a Teresa, quiero contarles que justo una de las razones por las cuales yo estoy aquí y me dedico a datos es porque ella fue la que me dijo que los datos no se analizan solo en Excel y que hay que ver todas las complejidades que tienen. Adelante, Teresa. Muchísimas gracias, María Elena. Bueno, entonces les pido si inician con la presentación. Muchas gracias. Bueno, esta es la presentación que preparamos. No soy yo solamente, es un trabajo que hemos estado realizando intensamente desde marzo. María Elena Ortega, Laura Delgado y Maribel Díaz. Por alguna razón no lo veo completo, pero déjame. Bueno. Perdón. Entonces, la que sigue, por favor. Lo que quiero decir es que trabajamos juntas, trabajamos todo el tiempo en cómo diseñar, qué es lo que queríamos buscar, qué es lo que queríamos obtener de información y en cómo hacerlo y ahora en cómo analizar toda esta información que tenemos. Lo que es importante para nosotros es que lo que se está trabajando, una decisión que tomamos fue trabajar con todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta educación superior, pasando por primaria, secundaria, media superior y superior. Digamos, lo que intentamos es ver cuáles son las diferencias en lo que representa para cada uno de los niveles. Y también decidimos buscar madres y padres de familia, docentes, directores y supervisores. Queríamos, digamos, el panorama amplio de la perspectiva de los actores en el sistema. La que sigue. Y la idea que tuvimos, lo iniciamos desde MUPORED, o sea, estuvimos trabajando inicialmente con una iniciativa de las mujeres en este grupo y nos autoseleccionamos para trabajar en ello estas 4 personas que ya les comenté. Lo que contamos sí fue también con apoyo desde organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, de investigadores y de toda la red de MUPORED para la difusión de la encuesta para poder llegar al máximo de personas y el apoyo de todos fue fundamental. Lo que nos preocupó fundamentalmente, el objetivo fundamental era cómo son las dinámicas que se pueden identificar en este periodo de la pandemia. Poder detectar necesidades de los actores de manera tal que pudiéramos pues, contribuir con esta información a la toma de decisiones e identificar con todos los agentes cuáles eran la forma como estaban viviendo la pandemia y sus contextos y características. La idea fundamental era coordinar esfuerzos, diseñar e implementar estrategias adecuadas y lo que hicimos fue tomar una encuesta de un periodo muy largo, es todo mayo y todo junio. De hecho, la encuesta no ha cerrado, se cierra el 30 de junio. Y lo que estamos presentando hoy pues son los resultados preliminares, que probablemente no cambie mucho la tendencia, pero sí queremos tener todo el mes de junio como representativo de las reacciones de las personas y de todos los actores educativos. La que sigue, por favor. Lo que hicimos fue un formato de tipo bola de nieve. No hay un muestreo aleatorio, no hubo selección de agentes, es todos los que quisieron contestar y los perfiles de quienes contestan es el que sigue. La que sigue, por favor. Fundamentalmente,
por alguna extraña razón, pero no creo que sea extraña, fundamentalmente nos respondieron mujeres. El 87% de los casos, en todos los casos, predominan las mujeres. Y también encontramos paralelamente que son las mujeres quienes, eso también lo conocemos, son las responsables de acompañar, cuidar y acompañar en su aprendizaje a los niños y a los jóvenes. Tenemos esta lámina para saber más o menos la otra de lenguas. La lámina de lenguas lo que nos dice es que pues no tenemos una gran representación de personas con lengua indígena. Tenemos algunos supervisores, lo que no es menor. Tenemos cerca de más de 6,000 respuestas, entonces no es menor el haber logrado llegar a sectores en lengua indígena. Y sí tenemos un predominio de 25% de personas que hablan una lengua extranjera, y básicamente el principal es el inglés, aunque hay otras lenguas, incluso el chino. La que sigue, por favor. Tenemos una repartición entre escuela pública y privada. Predominantemente alcanzamos a personas con escuela pública, sin embargo, sí alcanzamos muchos en escuelas privadas. Está sobre representado, digamos, si tuviéramos que contrastarlo con la realidad nacional, pero sí tenemos una buena representación de escuela pública. Y lo que también preguntamos es en dónde estuvieron durante la contingencia, y me satisface decir que en la casa se mantuvieron 94% de las personas que respondieron a la encuesta. La que sigue, por favor. Esta es una pregunta que nos costaba mucho trabajo, cómo saber cómo accedían a la información de la escuela, cómo accedían a lo que estaba planteando la Secretaría de Educación Pública como opciones de aprendizaje. Y lo que encontramos es que los que menos acceso tienen a redes de cable, ¿no?, son las familias. La mayor parte de ellos tienen celular, ¿sí?, y acceden a través del celular a la información de la escuela, y otros a través de un vecino, a través de internet público, pero sí encontramos una diferencia de un mayor acceso para los actores escolares, supervisión, dirección y docentes, aunque en menor grado, y mucho menor acceso por parte de padres y madres. La segunda parte de esta lámina nos dice cómo ven ellos sus habilidades tecnológicas. Aquí resumimos el dato es más complejo, pero resumimos en nada y poco hábil, y hábil o muy hábil, muy destacado. Lo que encontramos, que es un dato interesante, es que en general los actores se perciben a sí mismos como hábiles, pero que los que menos se perciben como personajes hábiles en el manejo de la tecnología son los docentes. Hay una mayor inseguridad en ellos para el manejo de tecnología. No quiero decir que sean los menos hábiles, quiero decir que ellos a sí mismos son los que se ven con menor habilidad. La que sigue, por favor. Entonces, lo que vamos a presentar sobre estas respuestas que nos dieron, y de manera muy breve hicimos un cierre el viernes, o sea, todo esto lo hicimos en unos poquitos días, es cómo podemos recuperar la experiencia educativa en casa, qué recursos, cuál es lo que les sirvió, qué les fue más difícil, cómo vivieron esta experiencia educativa los padres, cómo vivieron los estudiantes visto desde los actores que entrevistamos. Y lo que nos importaba era ver cómo se habían movido las emociones en el tiempo de la pandemia en relación con lo anterior,
cómo ha sido el uso de su tiempo, cómo modificó sus hábitos en el manejo del tiempo y sobre todo cómo se comunican entre ellos, ¿sí? Ese fue uno de los ejes más importantes. Y por último, lo que queremos es tratar de rescatar, y lo estamos haciendo no solo por las preguntas cerradas que tenemos, sino dejamos varias preguntas abiertas en donde estamos haciendo un análisis cualitativo difícil pero importante sobre qué podemos aprender y proponer a partir de cómo vivieron ellos esta experiencia y lo que ellos dicen que requieren y necesitan. La que sigue, por favor. El de estados de ánimo, lo que tratamos de ver es, no preguntamos si estaban estresados, por ejemplo, sino si estaban menos, igual o más estresados, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue tratar de preguntar, a partir de la pandemia, ¿te sientes más feliz, más estresado, más seguro, más cansado, etcétera, ¿no? La idea fundamental era ver el movimiento en estas emociones y creo que sí se puede ver, reflejar de manera clara el movimiento en las emociones con una disminución en lo que se refiere a la felicidad y a la seguridad de manera muy importante y un aumento sustantivo en el nivel de estrés en términos de los actores, sobre todo en las madres, los padres y los docentes. Los directores también manifestaron mucho más estrés. El cansancio en los que más se percibe también es en las madres, los padres y los docentes y directivos. La que sigue, por favor. Esta es una lámina que trata de resumir, hay muchísima información sobre este punto, pero queremos nada más por ahorita compartir con ustedes este dato que puede ser interesante. Entre todos los pares disminuyó su interacción, ¿sí? Entre supervisores y supervisores baja la interacción. Entre directores y directores baja la interacción. Entre docentes baja la interacción. Entre padres baja la interacción. Entre estudiantes baja la interacción. Sin embargo, aumenta con la figura inmediata superior o inferior. Por ejemplo, el supervisor se comunica más con sus autoridades, el director se comunica más con el supervisor, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los directores disminuyeron su comunicación con los padres de familia, pero aumentaron su comunicación con docentes y supervisores. Este es un dato pues, que nos parece relevante e interesante y hay mucha información en este sentido que esperamos sacarle mucho jugo a esto. Y lo que también es interesante, ya lo dijo también Arcelia, el WhatsApp es el medio de comunicación fundamental, cosa que es pues muy limitativo porque no hay mucha manera de compartir mucha información y no todos los teléfonos son teléfonos tan inteligentes como para recibir información. Ay, ok, entonces rapidísimo. La que sigue, por favor. El apoyo que fundamentalmente requieren es interesante porque los padres piden apoyo pedagógico y los docentes, por ejemplo, también requieren más apoyo tecnológico y pedagógico y socioafectivo para casi todos ellos. La que sigue, me voy a ir más rápido porque ya me estoy acabando el tiempo. En uso del tiempo, la parte laboral de todas las personas, para el caso de las madres y los padres, aumentó de manera, disminuyó, no pudieron trabajar, pero lo que hace es aumentar la dedicación a la familia y disminuir su atención personal. La que sigue. De las estrategias que podemos identificar como útiles fueron la distribución de materiales digitales y pensamos que para adelante tiene que ser importante esto, sabiendo que no va a haber
o que pueda haber un cierre nuevo, tener preparado información y cosas que puedan compartirse antes del cierre, porque en el cierre ya sabemos cuáles son los problemas que se tienen. Las clases son distintas, las clases en línea para media superior y superior, que son, no tienen más acceso a tecnología, y falta fortalecer no solo la infraestructura tecnológica, sino el apoyo socioemocional, por ejemplo. Es algo que todos demandan específicamente. La que sigue, por favor. Los obstáculos fundamentales que podemos identificar a ojo de buen cubero, porque no hemos realizado un análisis muy sistemático de todas las 6,000 respuestas abiertas, pero sí encontramos incertidumbre y se sienten inciertos con mensajes que perciben contradictorios y que les generan pánico a los actores, en sus propias palabras. Perciben falta de organización en la autoridad escolar, falta de actualización en los docentes, se quejan de irregularidad en el pago de sueldos, falta de contratos y de contacto entre docentes, falta de o un problema de gestión afectiva y efectiva en el trabajo escolar. La que sigue, por favor. El términos de aprendizaje que también podemos identificar, que pensamos que hay que también rescatar qué es lo que se aprendió y qué es lo que se puede fortalecer a partir de ese aprendizaje. Y una de las cosas es que todo el mundo señala que aprendieron a escuchar a la comunidad educativa. Aprendieron la importancia de ser empáticos y tolerantes, a organizar su tiempo, a subrayar el potencial de los docentes, a reconocer el trabajo en equipo, como pues faltó en este momento en que todo el mundo estaba por su lado, la necesidad de aclarar estrategias, de aprender juntos, y para los docentes señalan que es interesante cómo pudieron ver el punto de vista de quienes no son docentes, por ejemplo, de los padres de familia, y encontraron una mayor empatía con padres y estudiantes. Interesante es que reconocen que no todo se puede adaptar a la comunicación a distancia, pero sí la importancia de comunicarse de manera efectiva entre todos los actores y reconocer la importancia de la interacción de los estudiantes. Extrañan la interacción de los estudiantes y la interacción con los estudiantes. La que sigue. Esta creo que ya lo hemos dicho más o menos, pero quiero destacar que el comportamiento como comunidad escolar, que era parte de lo que queríamos destacar o explorar, es ver cómo se comunicaban y cómo todos aprenden en la relación con los demás personajes y actores educativos. La que sigue. El rol de las madres obviamente se acentúa, y se acentúa, como ya dijo María Elena, las brechas de desigualdad, y se destaca la importancia de la relación cara a cara con estudiantes y con sus pares y con los otros actores, con maestros, para su desarrollo integral efectivo. Y también encontramos una importancia de que todos requieren un mejor uso de la tecnología y una mejor preparación y anticipación de los materiales tecnológicos. Y por último, lo que queremos también destacar es algo hemos aprendido bueno y queremos destacar eso, y es los maestros han buscado más recursos, han buscado herramientas y se han dinamizado en términos de su actualización. Los padres han tenido un rol más activo. Los niños han desarrollado habilidades que probablemente no tenían o no sabían que tenían, como son habilidades digitales, lo que representa las tareas en el hogar y el apoyo y compartir las tareas en el hogar, el aprendizaje en el juego, etc. La empatía
la empatía entre actores y el reconocimiento de la necesidad de trabajo conjunto de toda la comunidad escolar, creo que puede ser para nosotros en este momento un estímulo para conseguir una fuerte y fructífera relación entre todos los actores. Conseguir que la comunidad educativa se convierta en comunidad entre autoridad educativa, autoridad escolar, docentes, padres de familia y todos ellos trabajando en el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo integral de cada uno de los estudiantes. La que sigue nada más muestra la página Juntos por el Aprendizaje y lo que queremos es que si pueden sigan tratando de difundir esta encuesta y poder tener este seguimiento de estos 2 meses completos para iniciar el seguimiento posterior a la contingencia. Perdón porque me extendí un poco de más, pero ya, gracias. Muchas gracias, Tere. Sí, pues como vemos hay muchas cosas que están detrás de esos datos. Por aquí veníamos también comentarios de que esos patrones que estamos detectando no se dieron en sus casos y sí, efectivamente hay todo tipo de relaciones que se están viendo. Lo que estos datos nos dan son como las tendencias generales. Bueno, quiero seguir agradeciendo a todos los que están de la representación de Jalapa, Veracruz, de la Ciudad de México, de la Escuela Normal de la Zona 002 de Puebla. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, si quieren ir pensando en sus preguntas, las pueden poner en el chat. Pero antes de pasar, queríamos hacer algo un poquito diferente, como en en miras de recabar los aprendizajes. Entonces, lo que queremos es, en la medida de lo posible, que nos ayuden a compartir su experiencia. Les estoy compartiendo aquí algo que se llama Padlet. Entonces, los que no sepan pueden aprender a usarla y los que ya sepan, pues podemos aprender de lo que se va a poner aquí. La liga ahorita está compartida en el chat y lo que pueden hacer aquí es entrar a signo de más que está en la esquinita, les va a aparecer un cuadrito y en ese cuadrito pueden poner su comentario con el post-it contestando la pregunta de cuál ha sido su mayor aprendizaje durante este periodo, ¿no? Entonces, bueno, quienes quieran dejarnos algún post-it en este pizarrón, los invitamos a hacerlo. Pasando un poco a las preguntas, tenemos por aquí una pregunta que iba para María Juana, pero creo que sería interesante que todas nos compartieran su respuesta. La pregunta dice que si estos datos tienen algún tipo de validez a nivel internacional, ¿no? ¿En qué estados de la República se implementó estas encuestas y cuáles son los resultados? En este caso, preguntan específicamente para Campeche o para zonas donde la conectividad de docentes pues es mínima, ¿no? Entonces, si podemos empezar con María Juana, un poco sobre la representatividad y validez de esta información. Sí, claro. Bueno, en efecto, la encuesta no tiene una representatividad nacional, puesto que no es una muestra seleccionada, es una muestra que se difundió a través de redes sociales y que la respuesta fue pues de manera voluntaria. Aunque bueno, sí hay una presencia en todos los 32 estados de la República. En este momento no tengo el dato específicamente para Campeche, pero digamos, no se puede tomar como una representación nacional por la desigualdad de las encuestas, ¿no? que obtuvimos. Sí. Arcelia, si quieres comentarnos un poquito. Bueno, estos son grupos de discusión con docentes. Lo que intentamos es, evidentemente no tienen representatividad estadística, ni mucho menos, pero sí es recoger voces con mucha más profundidad de sus testimonios, su experiencia. Es un trabajo pues largo de conversación, ¿no? No es una pregunta cerrada, son preguntas abiertas, son diálogos, pero lo que hemos intentado, y a partir de este proyecto Vocerías, es recoger estas voces desde diferentes niveles, ¿no? También hemos trabajado con maestros de preescolar hasta educación media superior y en distintos estados. Entonces, ofrece una mirada
pues más a profundidad de las experiencias, ¿no? Es lo que podría decir. Y que complementa, por supuesto, todo el trabajo de encuestas. Se complementa de manera, como lo hemos señalado hoy todas, ¿no? De manera muy coherente, ¿no? Los testimonios van en perfecta sintonía con lo que salen en las encuestas. Entonces, bueno, es lo que podría decir, ¿no? Tere, ¿hay algo que quieras agregar? No, lo mismo, el tema de representatividad no era para nosotros lo fundamental y además era imposible intentar hacer un muestreo estadístico para buscar una representatividad en este momento. Lo que queríamos era sí alcanzar el máximo posible de sujetos en cada una de las categorías que cubrimos y obtener información de primera mano sobre cuál era su experiencia, al igual que en las otras dos casos, la de Arcelia y la de Juan. Lo que queríamos es, hay que buscar qué hacer a partir de lo que la gente dice que necesita y cuál es la clase de apoyo que pueden necesitar. Y esa es la tarea fundamental, tratar de apoyar hacia adelante. Y nada más para complementar un poco, creo que uno de los grandes retos es cómo obtener bastante información a bajo costo y tratando de llegar en la medida de lo posible a pues, todos los grupos que se pueda, ¿no? Sabemos, todos estamos conscientes que hay una parte importante de la población que no está tan comunicada, que no tiene acceso, y estamos pensando cómo llegar a captarlos, pero está siendo bastante complicado. En otras preguntas tenemos por aquí que dice, desde su perspectiva, ¿qué va a pasar con la educación presencial después del COVID o del COVID en adelante? Y la otra, que para que la vayan pensando también, es, hay desafíos y áreas de oportunidad, ¿cómo podemos solventarlas? ¿No? ¿Tienen algunas propuestas que sea importante trabajar? ¿No? Ahora sí, ¿a qué le ponemos atención en este momento? No sé quién quiera empezar. Pues si quieres empiezo yo rapidísimamente. El tema de qué va a pasar para adelante, todos están esperando que las escuelas reabran, todos tienen incertidumbre sobre la seguridad en términos de la reapertura, pero sí todos reconocen el valor que tiene la interacción personal, sobre todo en el caso de los niños, primaria y secundaria. Media superior y superior pueden sobrevivir más la distancia, pero creo que la reapertura es inminente y que es posible que exista, pues si no un nuevo cierre por el COVID, alguna otra circunstancia que obligue a hacer lo mismo, por lo que la recomendación fundamental es hay que estar preparados, hay que tener la capacidad para reaccionar a una situación como la que vivimos ahora y tratar de construir a partir de lo aprendido cómo hacerlo mejor. Listo. Sí, yo también quisiera comentar. Bueno, como lo hemos visto y lo hemos recogido en testimonios, este es un parteaguas para el sistema. Nadie nos dice que vamos a regresar pronto, ¿no? La idea de que vamos a regresar en agosto, bueno, pues está abierta. En realidad se ve difícil regresar a lo presencial, o al menos a lo presencial de manera absoluta, ¿no? Habrá esquemas híbridos. Y los retos son diferentes dependiendo el nivel educativo. En preescolar, por ejemplo, donde los niños juegan, se tocan, el contacto físico es muy importante, pues lograr la sana distancia va a ser todo un reto, ¿no? Por otro lado, no es lo mismo el acompañamiento que se necesita desde el preescolar o desde la primaria de un adulto justamente para traducir, mediar, ¿no? Desde el WhatsApp hasta plataformas más sofisticadas digitales, que un estudiante de media superior que en principio está más habituado a ese trabajo, un estudiante de educación superior. Ahora, también depende el contexto, ¿no? En las entrevistas, en el grupo de discusión con docentes de media superior,
nos hablaba un maestro de un telebachillerato, nos decía, nuestro trabajo fue a distancia por WhatsApp y por Facebook, ¿no? Otros espacios de colegios de bachilleres ya tenían trabajo en plataformas, ¿no? El volver al trabajo presencial es difícil de imaginar en una escuela, en una preparatoria en donde hay 500 alumnos, ¿no? Y donde son grupos de 60 estudiantes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Creo que el tema de la pandemia evidencia los enormes retos que ya enfrentaba nuestro sistema educativo, simplemente porque es realmente complejo pensar que una maestra de media superior tenga 10 grupos, cada uno con 50 o 60 alumnos. Hablábamos de promedio de estudiantes de entre 350 y 450 alumnos. El trabajo ya per se así es complejísimo, ¿no? Y si le sumamos la pandemia, pues peor. Entonces, creo que lo que podemos aprender es que no hay estrategias ni recetas fáciles, ¿no? Ni apresuradas, y sí tenemos que recoger mucho. Hay cosas que rebasan al sistema educativo, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con la conectividad, con la pobreza, con la desigualdad, que rebasa a la desigualdad del sistema educativo y que el sistema educativo es reflejo de esa desigualdad del país. Entonces, habría que tener políticas intersectoriales, ¿no? Y bueno, pues es una pregunta difícil de resolver, tendríamos que ir uno a uno por niveles y por clases y modalidades, ¿no? Entonces aquí la voz de los maestros, las propuestas, lo que ellos puedan hacer es muy importante tomar en cuenta, que dejemos de tener esta visión vertical, ¿no? Desde la autoridad o de un escritorio podemos definir la política para todos en el país, ¿no? La política educativa. Sí, bueno, yo considero que justamente coincido con la visión tanto de la doctora Bracho como de la maestra Arcelia, en el sentido de que se ve complicado el regreso en agosto con un velo de incertidumbre tremendo y bueno, hay una serie de condiciones que hay que garantizar antes de abrir las escuelas, ¿no? Condiciones tan indispensables que seguramente muchos docentes, incluso padres de familia ya se lo están preguntando, ¿no? Condiciones mínimas como el gel antibacterial en la escuela, el agua en las escuelas, ¿no? Hay áreas de oportunidad, sí, seguramente las áreas de oportunidad están ahí desde, yo creo que el mes de pandemia, ¿no? Y esas áreas de oportunidad son justo de establecer desde los contextos particulares de cada escuela, establecer las pautas de comunicación con sus alumnos, con sus padres de familia, de poder sentarse a pensar, ¿no? De qué manera poder llevar a cabo contenidos educativos que les sean significativos a los alumnos y pues poderlos adaptar. Pues hay muchísimos retos enfrente para a partir de agosto regresar. Todo apunta a que no se espera que regresemos, sin embargo, pues es un escenario complicado. Entonces, bueno, vienen muchos retos para adelante. Sí, efectivamente hay muchos retos y aprendizajes por delante. Hay un par de preguntas más que no creo que nos dé mucho tiempo de abordar, pero todas van en esta misma dirección de cómo se pueden cambiar las cosas hacia adelante, ¿no? ¿Cuál es el rol digamos, en términos de políticas públicas? Creo que todavía hay muchas cosas por definirse también para llegar a estos grupos de riesgo. Quería nada más para cerrar esta dinámica que abrimos por Padlet, recabar, decirles un par de cositas que estamos viendo de cuáles son la forma en la que la audiencia está nombrando sus aprendizajes. Una muy importante es la resiliencia de los niños y de los adultos, el uso de las plataformas de comunicación, el mismo hecho de estar básicamente adaptándonos a esta nueva situación y aprendiendo de cada momento de la vida y pues el poder estar reflexionando y ver cómo podemos seguir adelante. Y otro por acá pues tiene que ver con la autonomía, ¿no? Como pues muchos tenemos que básicamente autogestionarnos para salir y dar lo mejor de nosotros. Bueno, creo que con esto agradezco a todos sus ponencias y pues le doy la palabra a Sofía, Leticia y a Eugenia. Muchísimas gracias, María Elena. Pues esta ha sido una manera de cerrar con broche de oro. Si entendemos por broche de oro el cerrar con preguntas, el cerrar con inquietudes y de alguna manera con caminos por explorar.
hubo una gran coincidencia entre cada uno con su metodología, una gran coincidencia en cuáles son, digamos, dónde poner el dedo en la llaga, pero también cuáles son los aprendizajes. Muy rápidamente yo diría, María Elena entra poniendo sobre la mesa un balance entre qué tanto lo que hemos vivido ha tenido un efecto ecualizador y qué tanto las brechas de inequidad se han hecho mayores. Y yo creo que estamos entre ese dilema, entre esos dos. María Juana y Valora Consultores, después de consultar a casi 4,000 docentes, nos reafirman que lo que sabíamos, que hubo muy poca preparación para la educación a distancia desde el punto de vista de ellos, muy poca, o al menos el sentimiento de poco apoyo de la autoridad o un apoyo débil. La dificultad percibida se va casi al 60%, y eso obviamente cambia entre las 3 regiones, pero yo creo que es importante decir, se estaba evaluando los primeros momentos donde la incertidumbre era el punto denominador. La participación polarizada de los padres, donde nos hablan de que se consultaron más de 13,000 padres y madres de familia, y yo creo que es muy importante ver qué está pasando, qué pasó en esas primeras semanas, fue un mes, y qué tanto eso se está decantando. Y la necesidad de estrategias didácticas específicas para los aprendizajes también específicos, sobre todo los aprendizajes clave. Faro Educativo y Grupo Loga. Primero, le agradecemos a Arcelia que nos haya compartido cuál es el sentido del Faro Educativo, porque yo creo que hay que explorarlo más. Cómo retomar las dos cosas, los testimonios, las voces, pero también los procesos de investigación y de reflexión. Y yo creo que eso es importante. De alguna manera, este diálogo ha sido un faro que ilumina y abre cuestionamientos y caminos. Las reflexiones que ella a través de la vocería nos da es que no olvidemos que los maestros tienen familia y que su única labor no ha sido y no será nada más el ser docentes, porque al mismo tiempo tienen que ser docentes de sus hijos y trabajar, digamos, en el contexto familiar. Los retos en lo socioemocional, que de alguna manera estuvo constante en todos, pues también nos ponen el dedo en la llaga. ¿Qué vamos a hacer? No podemos regresar, si es que hay algún regreso, sin tomar en cuenta la pedagogía de la emergencia y tomar en cuenta los estados de ánimo y cuidarnos en la parte socioemocional. Las estrategias de trabajo a distancia, y se mencionó, es que algunos maestros no conocían Zoom, alguien en el chat dijo, pues yo tampoco, y yo creo que ha sido un aprendizaje para todos. El aprendizaje en casa, obviamente una visión crítica desde quien lo vive, que yo creo que es importante tomarlo. No podemos darlo por hecho de que la estrategia de aprender en casa fue en todos los casos positiva. Fue una gran ayuda, una gran estrategia nacional, pero obviamente habría que analizar más a detalle cuáles son esos rezagos y esas deficiencias. En el trabajo de Mujeres Unidas por la Educación, expuesta aquí por la doctora Tere Bracho, Juntos por el Aprendizaje, yo creo que es muy interesante ver cómo se da también esa dinámica entre percibirse hábiles y no hábiles. Y cómo los docentes son los que se perciben menos hábiles, que yo creo que a lo mejor hay una gran área de oportunidad, porque uno se percibe no hábil cuando sabes todo lo que tienes que aprender. Los padres se perciben más hábiles, pero a lo mejor porque no tienen tantas exigencias para ofrecer a otros. El WhatsApp obviamente también fue una constante que de alguna manera con los que se dedican a eso habría que ver cómo exploramos más estrategias de aprendizaje con WhatsApp. Uno de los aprendizajes que pone Tere sobre la mesa es que se aprende a escuchar. Yo subrayaría eso, porque escuchar a la autoridad, pero también escuchar a los docentes, nosotros, escuchar al supervisor, escuchar al director y escuchar a los padres de familia y sobre todo escuchar a los estudiantes, a los alumnos y a las alumnas, a los niños, niñas y jóvenes.
sentir que estamos comportándonos como comunidad también es uno de los hallazgos que pone sobre la mesa Tere, y yo creo que yo tomaría ese hilo para jalarlo. ¿Cómo hacemos comunidades de aprendizaje a partir de tener nosotros como amenaza todos la pandemia y unirnos frente a eso? Todos requerimos mayor uso de la tecnología, pero también un reconocimiento de lo que hemos aprendido y de cómo se ha dado esta unión que no existía antes o no de esta manera, entre dos, como diría Pablo Freire, entre educador y educando, entendiendo por educador y educando padres y madres de familia y docentes. Los dos siendo educandos en algún momento y educadores de aprender en esa relación de pares, ¿no? Y este reconocimiento al trabajo conjunto que hace evidencia, sí, las carencias, pero también, como bien lo decían en el ejercicio que puso María Elena, este sentido, digamos, de que somos por naturaleza los mexicanos capaces de responder a los retos y resilientes. Y bueno, con esto me gustaría pasar muy rápidamente al cierre de estos 10 diálogos. Si me quieres poner un poco la imagen, estamos cerrando ahora el primer ciclo con 10 diálogos. Estos 10 diálogos no se dieron al azar. Y yo quisiera poner sobre la mesa que se dan desde una concepción horizontal, de un diálogo verdadero sin una posición de poder, sino tratando, como bien lo hemos aprendido de las encuestas, de escucharnos, pero también escuchar el momento. Y aquí, por ejemplo, tuvimos primero el lanzamiento de la red con los proyectos que se tenían, de la red de Mujeres Unidas por la Educación, el 23 de abril. Luego, haciéndolo coincidir de alguna manera con el Día del Niño, niñas, niños y adolescentes en su vida diaria. ¿Por qué era importante? Por ese momento que se está viviendo y cómo reflexionamos cómo lo estaban viviendo la pandemia en ese momento. Madres malabaristas coincidiendo más o menos con el Día de las Madres, pero también reconociendo ese complejo papel de las madres con hijos pequeños, sobre todo desde educación inicial hasta media superior, que también trabajan, que también son responsables del hogar y de alguna manera hacer un reconocimiento a su papel. Luego empezamos con el maestro, con lo imprescindible de la docencia, que nos enseña la emergencia. Y aquí es importante porque si algo hemos aprendido es que el papel del docente es fundamental. Y yo creo que aquí es muy importante subrayarlo, que de ninguna manera la tecnología suple el gran papel y el compromiso de las maestras y los maestros que han estado, digamos, al pie del cañón en este momento. Después de eso pasamos ya a los distintos niveles educativos. Desde el inicio de la vida, que es toda la primera infancia, la estrategia de aprender en la primera infancia, la estrategia nacional y cuáles son los puntos, digamos, que hay que reforzar. La primaria y los aprendizajes irrenunciables, que yo creo que es importante ahora pensando en un posible regreso, ¿qué es lo que no podría faltar de esos aprendizajes irrenunciables? La adolescencia confiscada y cómo lograr que la deserción no sea el fenómeno que caracterice a esta generación. La universidad alterada y la reconfiguración del reto del modelo digital, que lo ejemplificamos con 2 universidades privadas y una universidad pública que estaba a la par y que encontramos que también hay ejemplos, hay muchas deficiencias, pero hay grandes ejemplos en universidades de cómo salir adelante con un modelo cada vez más híbrido, cada vez más integral. La pandemia silenciosa, la violencia soterrada, no quisimos dejar de lado un gran tema que ha estado cruzando todos estos momentos y meses de la contingencia y de la pandemia, la violencia de género y la violencia intrafamiliar, la violencia contra los niños y las niñas. Y ahora terminamos, como digo, con broche de oro, con más preguntas para resolver y más caminos. Todo cuenta porque las voces de ustedes que nos escuchan y los que contestaron son voces fundamentales para el aprendizaje. Con esto le paso la palabra a la doctora Eugenia Garduño para ver los próximos pasos en estos diálogos.
Bueno, ya realmente es casi tiempo del cierre. Entonces voy a tratar de hacerlo rápidamente. Realmente es invitarlos a todos para que nos acompañen a la siguiente serie, al segundo ciclo de diálogos educativos, que dará inicio el 23 de julio. Si pueden poner en la pantalla, justamente aquí están las fechas de los siguientes diálogos. Este nuevo ciclo se intitula Los claroscuros del regreso a clases, que se enfocará en la planeación para el retorno escolar. Como siempre, la finalidad de esta iniciativa es contribuir al análisis y a la reflexión, pero especialmente proponer opciones y herramientas que sean de utilidad para que todos los actores involucrados en la educación puedan estar mejor preparados para seguir proporcionando servicios educativos, sea cual fuera el contexto. De igual manera, contaremos con la presencia de destacadas mujeres que laboran en diversos ámbitos a nivel local, nacional e internacional. El primer diálogo del segundo ciclo será el jueves 23 de julio y versará sobre el tema de cómo se preparan las autoridades educativas locales para el regreso a clases. Tendrá la participación de altas funcionarias de secretarías de educación estatales. El siguiente jueves, el enfoque será en cómo otros países implementan el retorno, con el diálogo aprender de las experiencias del regreso a clases en otros países. Y aquí también tendremos una perspectiva directa a través de representantes de otras naciones. El tercer jueves dialogaremos sobre las recomendaciones de los expertos y las organizaciones multilaterales para el regreso a clase con funcionarias de organismos internacionales y multilaterales. Finalmente, el ciclo cerrará el jueves 3 de septiembre con un panel en donde integrantes de MUPORED y de organizaciones aliadas presentarán recursos que han elaborado para el regreso a clases. Entonces, les agradecemos que nos sigan acompañando en el segundo ciclo de diálogos educativos y nos vemos de vuelta en 4 semanas. Muchas gracias a todos por su atención.